Bueno, a ver, el caminito del DNU del presidente, por lo menos en lo que se refiere a las leyes laborales, sería más o menos así para que lo tengas gráfico, ¿no? El DNU del presidente, apelación de la CGT, esto va a la justicia. Ahora hay un fallo de la justicia que le dice no al DNU del presidente, al decreto de necesidad de urgencia, repito, en lo que se refiere a las leyes laborales. Y el capítulo siguiente, inmediato, porque todo se dio ayer, no solo el no de la justicia, sino que además el gobierno ya anunció que apela. Y esa es justamente la novedad y uno de los temas esta mañana en la Casa de Gobierno, donde está trabajando José Fulugonio. José, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Mario? Buen día. Muchas cosas van a pasar hoy en Casa de Gobierno. Por un lado, esta confirmación que surgió ayer por parte del Procurador del Tesoro Nacional, Rodolfo Barra, que van a apelar justamente esta medida de la Cámara Nacional del Trabajo respecto del capítulo cuarto del Decreto de Necesidad de Urgencia número 70, que es el que modificaba una gran cantidad de normas laborales. La justicia entendió que no había justamente urgencia para sacar estas modificaciones por decreto. Recordemos que además el gobierno, además de haber publicado el decreto el 20 de diciembre, incluyó el contenido del decreto como un artículo de la ley ómnibus, con lo cual apuestan también en un futuro a sacarlo mediante el Congreso, mediante modificación legal. Pero esa es una vía que no se sabe todavía qué camino va a tomar. Por el lado del decreto, ayer trascendió que hoy el Procurador del Tesoro va a apelar. Lo que va a buscar es que se respete la opinión del fiscal laboral Domínguez, cuando recibió la denuncia de la CGT, dijo: este es un tema que lo tiene que entender la justicia en lo contencioso administrativo. Eso dijo un fiscal del Fuero Laboral. Por eso es que esa va a ser la herramienta que va a utilizar el gobierno para tratar de, mediante la apelación, quitarle a la justicia laboral su opinión al respecto y que esto se trabaje en el Fuero Contencioso Administrativo. Y a partir de ahora se abre una suerte de discusión entre bibliotecas de interpretación legal. ¿Queda suspendida la norma mientras esté apelada o, habiendo sido cautelada por la justicia a pedido de la CGT, ya no tiene vigencia, por lo menos lo que se refiere a las normas laborales? Bueno, a partir de ahora va a surgir una interpretación y habrá que ver qué ocurre en los hechos con toda esta normativa que ya había empezado a modificar algunas relaciones laborales. Claro. Por ejemplo, el fondo de cese de desempleo, que iba a ser admitido por el Sindicato de Comercio. Bueno, claro, habrá que ver si esto se mantiene en vigencia. Eso por un lado. Sí, por otra parte, hoy empiezan a venir gobernadores, Mario. Estaba pensando lo siguiente, perdón la interrupción, pero digo para que quede claro, con lo cual entramos en una especie de limbo donde para algunos sigue en vigencia la ley previa al DNU. Y para otros, hasta que se resuelva en instancias judiciales superiores, está en vigencia el DNU. El tema es quién tiene la última palabra y nos dice, bueno, no, ¿es esto o es esto? ¿No? Queda allí, según la... Dime qué interpretas y te diré qué ley es la que está en vigencia. Claro, porque recordemos, Mario, que la justicia laboral, a pedido de la CGT, lo que emitió es una cautelar, es decir, no una cuestión de fondo. Y ahí viene la interpretación, si la cautelar suspende o no suspende el DNU. La mayoría de los constitucionalistas entienden que sí, en el gobierno entienden que, habiendo apelado eso, hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, sigue teniendo vigencia. Yo te decía, hoy es un día importante desde lo político, más allá de la reunión de gabinete donde van a estar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que hoy conforma las comisiones justamente para tratar la ley ómnibus en diputados, y la vicepresidenta Victoria Villarroel, que ayer no pudo avanzar con la boleta única en papel. En esta reunión de gabinete se van a tratar dos cosas. Por un lado, ¿qué pasa con la conformación de la bicameral? Hoy el gobierno va a enviar el decreto 70 completo, con el capítulo laboral incluido, al Congreso para que sea discutido en la comisión bicameral, que todavía no está conformada. Y te decía, es clave lo que va a pasar hoy porque empiezan a venir los gobernadores a la Casa de Gobierno. El ministro del Interior, Guillermo Francos, va a recibir al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Y además también van a estar el gobernador de Chaco, Sdero, que se va a reunir con el ministro de Infraestructura, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que por la tarde va a visitar al ministro Caputo. Gracias, José Fulugonio. Si hay novedades, volvemos a Casa de Gobierno.